Aprende Manía. Sobre los divisores, aquí os dejo un vídeo donde os explico bien el concepto. Hola, bienvenidos a Aprende Manía. Hoy vamos a aprender el concepto de asíntota de una función. A la hora de representar funciones, una de las herramientas que utilizamos es el cálculo de sus asíntotas. ¿Qué es una asíntota de una función? Una asíntota de una función, para empezar, hay que tener claro que simplemente es una recta, ¿vale? Una asíntota es una recta, luego su expresión será la expresión que tenga una recta. Es una recta a la que se acerca a la función, pero nunca llega a tocar, ¿vale? Nunca la traspasa, es una frontera para la función. Nunca llega a tocar esa recta, pero nunca llega no llega a tocar la recta, pero no llega a pasarla. Por ejemplo, a ver, el caso más fácil de asíntota es la función 1 partido por x, ¿vale? En la función esta, 1 partido por x, esta función tiene dos ramas, tiene esta ramita que hace así por aquí y esta rama que hace así por aquí. Vale, ¿qué es una asíntota? Una asíntota es a lo que se acerca esta función. Esta función, cuando la x tiende a más infinito, por ejemplo, cuando la x tiende a más infinito, esta función se acerca a 0, porque cuanto más grande sea este número de aquí, más pequeñito será la fracción esta. 1 partido de algo muy grande es algo muy pequeño, pero es verdad que esta fracción, este valor, nunca va a llegar a 0 cuando la x se haga muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Que esta rama se va a acercar por aquí, por aquí, por aquí, pero nunca va a llegar a tocar, digamos, la recta esta. ¿Qué asíntota tiene esta función? Pues es el mismo eje, esta recta del eje, es una asíntota de esa función. Esta recta es la recta y igual a 0. ¿Vale? Ya veremos. ¿Por qué? Porque aquí la coordenada y siempre es 0. Esta es la recta y igual a 0. Esto sería una asíntota de la función. Fijaos que por este lado también. ¿Vale? Por este lado, la función se acercaría mucho al 0, pero nunca llegaría a tocarlo. ¿Qué sentido tiene aquí esto? Pues cuando la x se acerca a menos infinito, es decir, se hace muy grande y en negativo. 1 partido de menos 1000 millones, ¿vale? Pues eso es menos 0, algo, pero nunca llega a ser 0. Eso quiere decir que se va acercando a 0, a 0, a 0, según la x tiende a menos infinito, pero nunca llega a tocar el 0. Es decir, esta recta, la curva nunca la llega a tocar. Fijaos que pasa lo mismo con esta de aquí. Esta recta de aquí, que es la recta x igual a 0, también sería una asíntota de la función. Es decir, la función se acerca mucho a esa recta, es decir, cuando me acerco por aquí a 0 por la derecha, ¿vale? Cuando me acerco a 0 por la derecha, resulta que esto se hace muy grande, o sea, muy pequeño, 0,1, 0,001, 0,001, y estos números se hacen cada vez más grandes y positivos. Es cierto, pero lo que también es cierto es que nunca puede tomar la x el valor 0, o sea que se va a acercar mucho aquí, nunca va a ser 0, porque 1 partido por 0 pues no existe, no está definida la función en x igual a 0, ¿vale? Y no va a llegar nunca a tocar esta recta de aquí. Luego esto, digamos, que es una frontera natural que tiene la curva 1 partido por x. Esto sería una asíntota vertical. Es lo que vamos a llamar asíntotas verticales. Esto es una asíntota horizontal. Es decir, son rectas a las que se va a acercar la curva, pero nunca las va a tocar, ¿vale? Este sería el ejemplo más sencillito. Vamos a poner uno un poco más complejo para que veáis el otro tipo de asíntota que hay, porque pueden ser asíntotas horizontales, pueden ser asíntotas verticales, pero también hay asíntotas oblicuas. Por ejemplo, si yo tengo, imaginad, bueno, voy a dibujar primero el eje de coordenadas. ¿Vale? Tengo ahí el eje de coordenadas. Vale, y supongamos que hay una función pues que nunca llega a tocar, por ejemplo, esta recta. Y nunca llega a tocar, por ejemplo, esta recta. ¿Cómo podría ser esta función? Pues podría ser una función que tuviera, por ejemplo, dos ramas,
¿vale?, que se acercaran de esta manera a las dos rectas, pero que nunca llegara a tocarlas. ¿Vale? Pues existen funciones de este tipo. Esto sería, esta roja sería una asíntota oblicua, y esta de aquí sería una asíntota vertical. La cuestión va a ser que esta función, bueno, este trocito de la función nunca va a llegar a tocar la línea roja, ni esta línea roja tampoco, ¿vale? Entonces se consideran que son asíntotas, son fronteras de la función que nunca llega a tocar, ¿vale? Bueno, sin necesidad de dibujar la función, porque, hombre, hay funciones que son muy sencillitas de dibujar, pero otras que se complican bastante, pero sin necesidad de dibujar la función, nosotros vamos a saber calcular las asíntotas, solamente con la fórmula de la función, o sea, con la función en sí. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo. Mirad, como he dicho, hay tres tipos de asíntotas. Está, primero, las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales cumplen, no sé si os acordáis de la función primera que he puesto, que era así, ¿vale? ¿Qué ocurría? Que esto de aquí era una asíntota horizontal. ¿Cuál es el comportamiento de la función en este caso? Pues que se acerca a esa asíntota, en realidad se acerca a un valor. ¿A qué valor? En este caso, justo, que está justo en el eje, ¿vale?, se acerca al valor 0. ¿Vale? Siempre la coordenada ahí, que es esta de aquí, ¿vale?, se va acercando cada vez más al valor 0. Cada vez más se acerca al valor 0. Es decir, que vamos a ver el comportamiento de cuando la x se haga muy grande, o cuando la x se haga muy pequeña, ¿vale? Y la función lo que va a hacer es acercarse todo el tiempo a un valor concreto. Un valor que en este caso es el 0. Pero al final esto es un límite, ¿vale? O sea, la función cuando x tiende a más infinito o cuando x tiende a menos infinito se va a acercar a un valor. Esto ocurre en esta función, pero si yo defino que esta función tiene que tener una asíntota, por ejemplo, aquí en el 1, ¿vale? Si yo defino que aquí tiene que haber una asíntota, pues la función podría ser de esta manera. Por ejemplo, ¿vale? ¿Qué ocurriría? Ahora se acercaría a un número, aquí se acercaría a un número, que sería el 1, ¿vale? Pero siempre es lo mismo, siempre estamos buscando el límite de la función cuando la x se hace muy grande, cuanto más grande se haga, más se acerca al 1, ¿vale? Pues esa va a ser la definición, es decir, va a haber asíntota horizontal cuando calculemos, ¿vale?, sea f la función, entonces tengo que calcular su límite cuando x tiende a infinito, a más infinito o a menos infinito. A más infinito me saldrá una asíntota, menos infinito. Bueno, si calculo este límite, ¿vale?, nosotros en principio lo vamos a hacer siempre para más infinito, aunque podría ser para menos infinito también podría dar una asíntota. Si el límite cuando x tiende a más infinito de la función es un número, ¿vale?, n, pues va a ser un número real. Entonces, si ocurre esto, entonces I igual a L es una asíntota horizontal. ¿Vale? Ejemplo. Pues, por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 3x cuadrado más 1 partido de x al cuadrado menos 3, ¿vale?, me podría preguntar si esto tiene asíntotas horizontales. Para eso, lo único que tengo que hacer es calcular su límite cuando x tiende a más infinito, ¿vale?, de esto de aquí. Ya sabéis que este límite es 3.
Luego sí, y igual a 3, y es importante que lo pongamos así, porque esto al fin y al cabo es la ecuación de una recta, y igual a 3 es la ecuación de una recta. No podemos decir que la asíntota es 3, no, 3 es un número. Lo que es la asíntota es y igual a 3, ¿vale? Entonces, y igual a 3 es una asíntota horizontal de esta función de aquí, ¿vale? Luego el cálculo de las asíntotas horizontales es muy sencillito. Ponemos límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito de la función, aquí cuando tiende a menos infinito da lo mismo, o sea que es y igual a 3 la asíntota. Ponemos el límite cuando x tiende a más infinito de la función y si nos da un número concreto, 3, 2, 1, 0, ¿vale? Lo que no puede dar es más infinito o menos infinito, eso quiere decir que no tiene asíntotas, ¿vale? Pero mientras dé un número, entonces hay asíntota horizontal. ¿Qué pasa si no da un número? Pues que no hay asíntotas horizontales, ¿vale? ¿Cuándo no puede dar un número? Pues, por ejemplo, si esto hubiera sido un 3, en lugar de un 2 hubiera sido un 3, pues ya sabemos que el límite cuando x tiende a más infinito de esta función es más infinito, ¿vale? En esta situación no habría asíntotas horizontales, así de simple, ¿vale? O sea que calculamos el límite y nos tiene que salir un número finito, ¿vale? ¿Cuándo va a pasar eso? En caso de una fracción, evidentemente, cuando los grados sean iguales o cuando este de aquí sea más chiquitito que este, ¿vale? Eso en cuanto a asíntotas horizontales, ¿vale? Vamos con las asíntotas verticales. Asíntotas verticales. Bueno, las asíntotas verticales son al contrario. La definición dice, si f de x es una función, ¿vale? Entonces, si límite cuando x tiende a c, ahora os digo lo que es c, de la función f es más infinito o menos infinito, entonces x igual a c es una asíntota vertical. Fijaos, tengo que encontrar un valor tal que el límite cuando f de x tiende a ese valor sea más infinito o menos infinito, pero esto va a ser muy fácil, porque estos valores se van a coger del dominio de la función, ¿vale? ¿Y qué tipo de valores van a ser? Los que no estén en el dominio, ¿vale? Los que no están en el dominio, es decir, no están en el dominio de la función, ¿vale? Ejemplo. Tenemos, por ejemplo, la función, pues ¿qué voy a decir yo? Pues x más 1 partido de x menos 3, ¿vale? Primero, bueno, las asíntotas horizontales, solo lo nombro. Habría que calcular límite cuando x tiende a más infinito de esto. Esto da 1, luego y igual a 1 sería una asíntota horizontal, ¿vale? Verticales, dominio de esta función. Hay que calcularlo, eso es lo primero, ¿vale? Para calcular asíntotas verticales, primero calculo el dominio de esa función. El dominio de esa función sería todos los reales menos, en este caso, lo que hace 0 esta división, que es el 3, ¿vale? Bueno, pues este sería el candidato para poder montar nuestra asíntota vertical. ¿Por qué digo candidato? Porque no siempre los que salen excluidos en el dominio son asíntotas verticales. Luego vamos a ver un ejemplo en el que ocurre esto. Pero en general sí que va a pasar, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Porque ahora ya sé que es el 3, el que tengo que poner, pues el límite cuando x tiende... Ahora este c es este 3. O sea, yo cojo el dominio, los valores que no estén en el dominio son mis candidatos. Y esos son los que pongo aquí. Y hago el límite. Límite cuando x tiende a 3 de esta función de aquí, x más 1, x menos 3, ¿vale? Esta función va a dar más infinito, o sea, este límite va a dar más infinito o menos infinito, dependiendo de por dónde me acerquen el 3, ¿vale? Esto ya es más una cuestión de límites, pero al fin y al cabo, siempre que me sale, al final, lo que hay que saber para las asíntotas, siempre que sale, fijaos, sustituyo por 3, 3 más 1, 4 y 0, ¿vale? Siempre que sale un número partido por 0, entonces sí va a ser una asíntota horizontal. Entonces diremos que x igual a este número, 3,
Y hay que ponerlo así, x igual a 3, porque sigue siendo la ecuación de una recta, ¿vale? X igual a 3 es una asíntota vertical, ¿vale? Pasos, resumen. Nos dan la función. 1. Calculamos el dominio, ¿vale? Cogemos estos números y calculamos los límites. Si me sale un número partido por 0, es asíntota vertical, ¿vale? Porque estos límites van a dar más infinito o menos infinito, que es lo que dice la definición de asíntota vertical, ¿de acuerdo? Este sería el ejemplo. Último tipo de asíntotas, oblicuas. Las asíntotas oblicuas son rectas, ¿vale? Como las horizontales y como las verticales, solo que son oblicuas, ¿vale? Van así. ¿Qué tipo de rectas son las que hacen eso? Pues tienen un valor, o sea, tienen una ecuación que es y igual a mx más n, donde m es la pendiente, en fin, eso todo es teoría de rectas. Tiene esta pinta. Bueno, pues la idea es que tengo que calcular esta m y esta n. Para saber la ecuación de la recta, tendría que saber cuánto vale m y cuánto vale n, ¿vale? Eso es muy sencillo, porque esto hay que aprendérselo también, es límite. M es límite cuando x tiende a más infinito de f de x partido por x, ¿vale? Y n es límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos m por x. Si me sé estas dos fórmulas, ¿vale? Que son las que me tengo que aprender, entonces sabría calcular perfectamente una asíntota oblicua. Por ejemplo, f igual a 3x al cuadrado menos 4x más 1 partido de 2 mejor de 3x menos 2, por ejemplo. Vale. Primera cuestión. ¿Cuándo hay asíntota oblicua? Bueno, pues está claro. ¿Por qué? ¿Esto qué es? Dividir una función entre x, en realidad, o sea, si yo tengo que dividir esta función entre x, lo que tengo que hacer es multiplicar por x el denominador. ¿Cuándo el límite dará un número? O sea, ¿cuándo me dará una m? Que es lo que yo quiero. ¿Este límite cuándo será un número? Pues cuando los grados sean iguales. Entonces, si yo tengo que multiplicar este denominador por una x, ¿qué quiere decir? Que los grados me tienen que dar igual. Luego, este de aquí, es decir, la condición es que el grado del numerador es 1 más que el grado del denominador. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si este es 2, este es 1. ¿Vale? Que si este es 3, este es 2. Que si este es 4, este es 3. Si no, no hay asíntota oblicua. Esa es la condición. ¿Vale? Bien, pues en este caso sí se cumple. Es 2 y 1. Vale, vamos a calcular estas fórmulas. M es el límite cuando x tiende a más infinito de f de x partido por x. ¿Esto qué es? Esto hemos dicho que es poner lo mismo arriba y esta multiplicarla por x. ¿Vale? Así. F de x partido por x es poner esta de aquí, pero multiplicarla. Cuando la multiplicamos por x, perdón, cuando la multiplicamos esto por x, bueno, pues los grados se hacen iguales y esto sabemos que es 3. Luego la m, esta m, ya sabemos que es 3. Nuestra recta al final va a ser igual a 3x más, y no sabemos. Para calcular esta parte, ¿vale? Que esta parte es n, hay que hacer esto. N será el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, que cuidado, no es esta. F de x es esta, ¿vale? 3x al cuadrado menos 4x más 1
partido de 3x menos 2 menos mx. M hemos dicho que valía 3, pues 3x. 3x. ¿Ese límite cuánto es? Pues este límite. Si hacemos la cuenta, a ver, hay que hacer esta resta, ¿vale? Entonces sería 3x al cuadrado menos 4x más 1, y ahora, todo esto multiplicarlo por 3x, entonces sería, vamos a ver, el problema, me acabo de dar cuenta de que esto es 1, ¿vale? Es 1, ¿vale? Bueno, pues no pasa nada, 1, así, ahora sí, ¿vale? Por eso no me cuadraban las cosas, claro, esto es 1, luego será 1x, o sea, x más n, vale, como la m es 1, entonces sería f de x menos 1x, o sea, f de x menos x, al multiplicarlo, esto queda, sería multiplicar esto por esto, o sea, 3x al cuadrado, ¿vale? Más 2. Más 2x. Partido de 3x menos 2. ¿Vale? Vale. Ahora sí. Este límite sería, ¿vale? Límite cuando x tiende a más infinito de, hay que hacer la resta, este menos este se va, menos 4 más 2 sería menos 2x más 1, menos 2x más 1, y abajo 3x menos 2. Vale, este límite es menos 2 tercios. Luego la n que me faltaba aquí es menos 2 tercios. Y ya tengo entonces la ecuación de mi asíntota oblicua. ¿Veis? He calculado la m primero, que me ha dado 1, y después f de x menos mx, que sería f de x menos mx. Hago la cuenta, que es multiplicar esto por esto de aquí, ¿vale? Hago las cuentas, no me equivoco, y me sale esto. Vale, calculo el límite y resulta que es menos 2 tercios. Luego la n, menos 2 tercios, y la recta, la asíntota oblicua, sería menos 2 tercios. ¿De acuerdo? Vale, pues esta es la asíntota oblicua. En resumen, me aprendo las dos fórmulas. Condición, el grado de arriba tiene que ser 1 más que el grado de abajo para que haya asíntota oblicua, si no directamente se puede decir que no hay. Cálculo m como primer paso, ¿vale? Y luego cálculo n como segundo paso. Así de fácil. Son dos límites. Recordad que f de x partido por x es multiplicar el denominador por x y ya está, ¿vale? Y ya está. Tú calculas n y montas la asíntota oblicua. Este sería un ejemplo de asíntota oblicua. Bien, entonces tenemos asíntotas horizontales, asíntotas verticales y asíntotas oblicuas. En el siguiente vídeo, que os dejo por aquí, lo que vamos a hacer va a ser hacer ejemplos de funciones para calcular sus asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. Muy bien, pues nada, esto es todo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en aprendemanía.es.